Cordial saludo, mi nombre es Sara Patricia Roa Palomino y con mis compañeras Sol Yalile Cáceres, Andrea Chavarro Jiménez, Erika Yasmín, Heidi Tatiana Rojas, somos el grupo 88 y en este video vamos a realizar la fase 2 de diseño agronómico de riego presurizado para el cultivo de frijol. Buenas noches. Les voy a hablar sobre el climas y análisis del suelo. La temperatura media anual en la región de Viana y Cundinamarca, que oscila entre 20 grados centígrados y 22 grados centígrados, junto con una precipitación anual promedio de 1.500 milímetros a 2.000 milímetros, crea un ambiente propicio para el cultivo de frijol. Las lluvias se concentran en abril, mayo, octubre y noviembre, lo que puede generar periodos de sequía entre estos meses. Además, el análisis del suelo revela un horizonte con una textura franco-arcillosa con un 14% de grava en el primer nivel, de 0 a 640 centímetros, y franco-arcilloso arenoso en el segundo de 640 a 1.500 centímetros. Esta combinación de temperatura hace una precipitación y la calidad del suelo es ideal para implementar un sistema de riego pues, eficiente como el de la aspersión, que ayudará a mantener la humedad adecuada en el cultivo, eh, especialmente durante las etapas críticas de floración y llenado de vainas. Hola. La fenología del cultivo de frijol y coeficiente. El cultivo del frijol eh, tiene diferentes etapas de crecimiento que determinan cuánta agua pues necesita. Al principio, desde que germina hasta que crece, en las primeras semanas, su demanda de agua pues es baja, presentada por un coeficiente de cultivo de 0,30, pero cuando llega el momento de floración y llenado de las vainas, su necesidad de agua se dispara. Pues en esta fase crítica el frijol requiere pues la mayor cantidad de riego, con un coeficiente de cultivo pues que sube hasta 1,005. Luego, al acercarse la madurez, su demanda de agua disminuye. Su Conocer estas etapas y sus respectivos coeficientes nos permite ajustar nuestro riego por aspersión para darle al cultivo el agua precisa en el momento justo, y pues así asegurando una buena cosecha. Buenas noches, mi nombre es Andrea Chavarro Jiménez. Yo les voy a hablar sobre el sistema de riego propuesto. Les hablaré sobre la lección que fue un sistema de riego por aspersión para el cultivo de frijol en el municipio de Viane. Hemos analizado las condiciones específicas de la zona, que presentan climas templados, húmedos, con lluvias que no siempre son constantes y periodos secos que pueden ser un desafío. Estas variaciones en la disponibilidad de agua pueden afectar seriamente el desarrollo del frijol, sobre todo en etapas tan sensibles como lo es en la floración y cuando las vainas se están llenando. Por eso el riego por aspersión se presenta como la solución más adecuada. Este sistema pues, nos permite asegurar una humedad constante y controlada en el suelo. No solo complementará las lluvias naturales cuando éstas sean insuficientes, sino que también nos ayudará a prevenir el estrés hídrico en el cultivo, garantizando así un mejor desarrollo y rendimiento. Además de sus beneficios pues, agronómicos, hemos considerado la practicidad de los sistemas de aspersión. Son conocidos por ser fáciles de instalar y pues de mantener, y sus componentes son accesibles en el mercado local, lo cual es una gran ventaja. Son ideales para parcelas de tamaño mediano y ofrecen flexibilidad, ya que se pueden operar de la forma manual o automatizar mediante temporizadores o sensores de humedad. Pues en definitiva, esta propuesta no solo busca mejorar la eficiencia en el uso del agua, un recurso cada vez más valioso,
sino también proteger la sanidad vegetal del cultivo y facilitar las labores de manejo para los agricultores, en una inversión en la productividad y la sostenibilidad para el frijol. Mucho gusto, mi nombre es Cristina Rojas Hernández. La vereda que escogí fue el Rosario, finca Las Palmas, municipio de Cundinamarca, con una latitud de 4 grados con 52,38, una longitud de menos 74,33 y una altura sobre el nivel del mar de 1453. En nuestra séptima diapositiva tenemos nuestra información de temperatura. Hicimos un análisis desde el año 2018 hasta 2024, teniendo en cuenta los meses de enero hasta diciembre. Con estos valores hicimos un valor promedio donde el mes de enero hay una temperatura de 19,97 grados, en febrero de 20,67 grados, en marzo de 21, abril 19,37, mayo 18,96, junio 18,06, julio 17,47, agosto 17,72, septiembre 18,70, octubre 19,19, noviembre con 20,39 y diciembre con 20. Tenemos un promedio de temperatura en nuestra finca que oscila entre los 19 y 20 grados. Cordial saludo, mi nombre es Sara Patricia Roa Palomino y para los datos de lámina neta se escogió la muestra de suelos de la que aparece en la imagen el número 2. Esta nos dice que el porcentaje de arcilla es 28, el porcentaje de arenas es 52 y el porcentaje de limos es 20, para un total de 100%. Esto nos quiere decir que la textura es franco-arenosa. Y en la humedad, para la capacidad de campo, esta se encuentra con el porcentaje de arcilla por 0,5 más el porcentaje de limo por 0,1 más el porcentaje de arena por 0,027 y esto nos da un 20,5. Para poder encontrar el punto de marchitez permanente, este es igual a la capacidad de campo dividida en 1,84 y esto nos da 11,1. La densidad aparente es de 1,55 y la profundidad real en milímetros para el cultivo de frijol es de 600. Para la lámina de agua aprovechable, esta se encuentra por medio de la capacidad de campo menos el punto de marchitez permanente por la densidad aparente por la profundidad dividida en 100. Esto nos da como resultado 87,2 milímetros, donde cada milímetro equivale a 10 metros cuadrados por hectárea. Esto equivale al volumen disponible de 872 metros cuadrados por hectárea, donde si se usa el criterio de riego significa que se riega cuando se ha usado el 50% de agua disponible. Y ya para finalizar, la lámina neta que nos dio es de 43,6 milímetros. Ya para los datos de interpolación tenemos la tabla donde nos muestra los porcentajes en horas mensuales de insolación que ya está establecida. Acá las coordenadas se necesitan para poder hacer el cálculo de estas, donde nos muestra que se tiene 4 grados, 52 minutos y 38 segundos. Y aquí se obtiene la latitud y es de 4,877 grados. En la otra imagen, en la tabla de referencia, lo que se hace es ubicar el rango de latitudes del punto de la finca en la que estamos haciendo, donde la latitud del rango son 10 en enero, que es 8,13, y 0, que en enero es 8,5, donde vemos que tenemos una diferencia de 0,37. Después de haber sacado esto, el mismo programa nos saca una constante y esta es de 0,037. Y de aquí vamos a buscar un valor entre dos valores extremos y vemos que el punto medio es de 4 y 5.
Y ya al final nos da el valor de estos dos. Buenas noches. En el método Van Eeklitre, este método estima la evapotranspiración potencial usando temperatura media y porcentaje de horas de sol del mes. La tabla, pues ahí como en la tabla podemos observar, la tabla muestra los valores calculados pues, para 12 meses. El porcentaje de horas de sol es 7,57 a 8,66, es el rango pues observado. La temperatura promedio mensual es de 17,5 a 21,0. La evapotranspiración mensual es de 133,61 a 150,88. La evapotranspiración diaria es de 4,51 a 4,87. Los valores más altos es hasta 150,88, que es 88 milímetros al mes. Se presenta cuando la temperatura media es mayor, alrededor de 21 grados centígrados. Eh, la evapotranspiración diaria es bastante estable entre 4,5 y 4,9 mililitros al día, lo que indica pues una demanda atmosférica de agua relativamente constante durante el año. Este comportamiento es típico pues en zonas con clima templado o tropical estable. Buenas noches. La evapotranspiración del cultivo de frijol indica cuánta agua necesita el frijol considerando la evaporación del suelo y la transpiración de la planta. Y se calcula pues con la fórmula ETC, KC y ETE, que son donde la evapotranspiración de referencia y el coeficiente del cultivo. Según estudios, pues para el frijol se recomienda un coeficiente de cultivo promedio de 1, aunque varía según la etapa del cultivo. Ahí podemos observar que el 0,3 pues es la etapa inicial, en 0,7 está en desarrollo y el 1,05 es la etapa máxima de crecimiento. En los resultados, los valores más altos es alrededor de 150 milímetros cada mes, se dan cuando el cultivo está en su etapa de mayor crecimiento, mientras que los más bajos, unos 40 milímetros al mes, se observan al inicio. Pues en conclusión podemos decir que estos datos permiten determinar pues la cantidad de agua necesaria para el riego del cultivo en cada fase pues de este. Cordial saludo. En esta hoja podemos evidenciar con qué frecuencia es la que se debe regar el cultivo según cada mes del año. Como podemos notar, en la tabla tenemos 3 columnas que son la lámina neta, que pues nos indica la cantidad de agua efectiva que se dispone para el cultivo según la capacidad del suelo y sus necesidades. Segundo, tenemos la evapotranspiración del cultivo, que es el agua consumida por el cultivo cada mes basada en las condiciones climáticas y la fase fenológica. Y por último, observamos la frecuencia de riego, que es la relación entre las dos anteriores, basándonos en esta fórmula, en donde nos indica cuántas veces se debe regar al mes. Por ejemplo, en enero, el frijol requiere un riego de cada 31 días, mientras que en marzo, cuando la evapotranspiración es alta,
el riego debe ser más frecuente, aproximadamente cada 9 días. Y pues gracias a esta información, nosotros podemos planificar un programa de riego pues más eficiente que evita el desperdicio de agua y también algún otro riesgo que corramos por mucha humedad hacia el cultivo. En esta otra hoja podemos evidenciar el tiempo de riego requerido para cada mes, considerando las características técnicas del aspersor utilizado en la finca. Como parámetros claves de dicho aspersor, pues sabemos que la presión de trabajo es de 35 psi con un radio de operación de 12 metros y un caudal de 8 litros por minuto. Gracias a todo este proceso podemos calcular la precipitación del sistema, que son milímetros por hora, que es una cantidad de agua que se otorga al sistema de riego a partir pues de la demanencia mensual del agua de cultivo. Y la precipitación del sistema, pues se estima un periodo de tiempo de riego mensual, el cual es necesario para cubrir el consumo de dicho cultivo. También se muestra el tiempo aproximado de riego por semana para adaptar el riego según el calendario semanal. Y como ejemplo podemos ver que en marzo se requiere un tiempo de riego aproximado de 15,84 horas. Esto que sería por semana, debido pues a un alto consumo de agua de cultivo en esta época del año. Buenas tardes, mi nombre es Erika Grijalva y hoy les voy a hablar sobre la tabla de precipitación. Registramos una estación meteorológica, la más cercana, nos tocó la de Facatativá, la más cercana al municipio. Entonces, altitud 2.500 sobre el nivel del mar. Entonces, el análisis de la tabla nos da que la precipitación promedio mensual entre los años 2012 y 2021 evidencia que el municipio de Vianney puede presentar un régimen trimestral de lluvias. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene dos periodos húmedos y que son distribuidos según los datos de lluvia son entre marzo y mayo y el segundo entre septiembre y noviembre. Los meses más lluviosos corresponden al mes de abril y octubre, mientras que los más secos son en enero, junio y diciembre, según los valores que nos registra la tabla. También esas condiciones son favorables para el cultivo del frijol, ya que este requiere una distribución adecuada de humedad durante la germinación y el desarrollo vegetativo ya que como es una leguminosa es muy demandante en agua. La demanda cuando en maduración y cosecha, por lo tanto, el periodo más apropiado para la siembra se ubica al inicio de temporadas lluviosas como lo son marzo y septiembre, aprovechando la humedad del suelo para la emergencia de las plantas y garantizando la disponibilidad del agua durante todo el periodo. ¿Qué quiere decir? Entonces no es tanta la marcada reducción de las precipitaciones
Entre los meses de enero, junio y diciembre se sugiere la necesidad de implementar prácticas complementarias como lo pueden ser cobertura de suelo o un sistema de riego por aspersión. En general, el trabajo, estamos hablando de cómo implementar este riego y así mantener el cultivo todo el año. Ahora le voy a hablar de la dosis bruta de riego. Entonces, según la tabla, la hicimos de enero a diciembre y con los resultados se concluye que el análisis de la dosis bruta de riego muestra que la demanda de agua al cultivo varía significativamente durante todo el año en función de la evapotranspiración y la precipitación. Los valores más altos del requerimiento hídrico se presentan en los meses de marzo, julio y noviembre, coincidiendo con los periodos de mayor evapotranspiración y menores lluvias efectivas, lo cual indica la necesidad de un riego suplemento más frecuente. El periodo mensual de riego requerido es aproximadamente de 954.000 metros cúbicos por hectárea. En conclusión, las condiciones climáticas de la vereda Rosario exigen un manejo eficiente del riego, priorizando los meses de mayor déficit hídrico como marzo, julio y noviembre, para evitar estrés por sequía y optimizar el desarrollo del cultivo. Se recomienda programar el riego considerando la eficiencia del sistema de 0.75 y la viabilidad climática local para así asegurar la sostenibilidad del recurso hídrico.